solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Muy buenos días. Hoy, como todos los domingos, una vez más estamos aquí contentos, agradecidos con nuestro Dios en esta hermosa mañana, felices de poder compartir con ustedes un tema más y recordarles que debemos de compartir nuestro link, invitar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos a ver y compartir esta palabra maravillosa que Dios trae hoy a través de nuestro apóstol Daniel Figueroa. Muy buenos días, bendiciones, un gran saludo. Espero que todo esté bien, que todos estén disfrutando de la vida en Cristo, de sus bendiciones que son múltiples a diario. Vamos a hacer una corta oración para comenzar en esta mañana el tema de hoy, que se titula Descubre a tu enemigo. Oremos juntos. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque nos has dado este hermoso día. Gracias, Señor, porque en ti hemos hallado la vida y la vida abundante. Gracias, Señor, porque tus bendiciones son nuevas cada mañana. Y hoy sabemos que en ti estamos completos y que el aumento en cada día de las bendiciones, Señor, está en nuestro espíritu esculpido. Y sabemos que estamos llamados a la abundancia, a la bendición. Permítenos en Cristo disfrutarla todos los días, Señor, en medio de las circunstancias que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, bienvenidos todos los que estén entrando en este momento a esta transmisión. Quiero leer para comenzar en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 6. Seguramente lo que usted va a oír en este momento de la lectura de la Biblia es impactante. Lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Y dice así la palabra de Dios. Por eso no confíen en nadie, ni crean en lo que otros les digan. Tengan cuidado de lo que hablan, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres, las nueras desprecian a sus suegras, y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia. Por eso no confíen en nadie, ni en su propia esposa. Vean esta situación, la palabra de Dios hablándonos, enseñándonos, madurándonos. Dice que no confiemos en nadie. Hace unos años enseñaba en una reunión de líderes que hacíamos en un lugar distante de aquí de la ciudad de Maracaibo, un lugar llamado San Isidro, y estábamos en una parcela muy bonita que la teníamos predestinada pues para un centro rehabilitador, y nos retiramos unos días allá para hacer un compartir con el liderazgo y tener unas enseñanzas
sobre el liderazgo, sobre lo que es la vida en el liderazgo. Y en una de estas enseñanzas yo conversaba con ellos y les decía que uno de los peores enemigos que tenemos, más fuertes que el diablo, que lo hemos catalogado como un enemigo, ese enemigo terrible lo tenemos dentro. Eso le decía a los líderes. Hay dos enemigos especialmente que son peores que el diablo. Porque el diablo tú lo puedes reprender en el nombre de Jesús y él se tiene que ir, se tiene que huir. Pero estos dos que vamos a contemplar son los peores enemigos. Realmente tu peor enemigo eres tú mismo, no es el diablo. El peor enemigo de mi vida soy yo mismo. Tú eres el enemigo de tu propia vida. El peor enemigo de nosotros es nuestro propio ego o nuestro propio yo. Ese es un enemigo terrible. Por eso Jesús dijo, cuando estaba enseñando y predicando a las multitudes, él no se emocionaba mucho porque las multitudes lo seguían. Y cuando él veía que había una multitud, era muy específico, muy enfocado en lo que les iba a hablar. Porque él les decía, el que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Vea esta situación. El que no se niegue a sí mismo, el que no toma su cruz, el que no renuncia a todo lo que posee, dice el Señor, no puede llegar a ser mi discípulo. Entonces imagínense el impacto tan grande que tiene nuestro yo, nuestro ego, y también nuestra mente no renovada. Son impactantes. Son cosas que el Señor nos revela aquí, que de no dejarlas será imposible ser un discípulo. Es imposible tomar una escuela de crecimiento espiritual con el Señor. No podemos entrar en la primaria ni en el bachillerato del reino de Dios. Entonces, el fruto que nosotros damos, que tú y yo damos, está de acuerdo al tipo del yo que tenemos. Porque somos una semilla. Y el fruto está en relación con nuestro ego, con nuestra manera de pensar. Para ser discípulos de Cristo hay que cambiar el yo. Hay que cambiarlo definitivamente. Si no, es imposible, dice el Señor, llegar a ser su discípulo. Es imposible llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. Es imposible tener al Señor en nuestro ser de una manera plena si nuestro yo y si nuestro ego no está verdaderamente rendido, si nuestra forma de pensar no está rendida a Cristo. Es imposible llegar a ser pastor, a ser apóstol, profeta. Mucho menos será posible llegar a ser un rey, un sacerdote como está profetizado. Por eso son pocos los que hacen vivencia de aquel texto que dice Pablo, que él sí sabía por qué lo decía, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y decía, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe. Él decía que no tenía yo. Nuestra verdadera batalla no es contra huestes, no es contra principados ni contra potestades. No hay que obviarlo, no hay que dejarlos de lado, pero nuestra principal batalla no es con esos seres espirituales caídos, no es. Nuestra verdadera batalla es contra nosotros mismos. Es contra estos elementos que
conviven con nosotros, que es la vieja manera de pensar y el viejo yo, el viejo Adán, el viejo ego. Esa es la verdadera batalla contra esos enemigos. Entonces nuestro peor problema no es el diablo, son estos enemigos que están dentro. Hay mucha gente que no tiene hoy el deseo ni el compromiso consigo mismos de crecer, de tener un crecimiento espiritual. No tienen deseo porque cuando lo han premeditado, el crecimiento en Cristo nos lleva a entregar el yo. Entonces, al tomar presencia de que hay que renunciar al yo, que hay que dominar el ego, quitarlo para que otro lo habite, otro yo lo habite, entonces soltamos los deseos de crecimiento espiritual, porque ellos prefieren complacer a ese viejo ego, a ese viejo yo, a esa vieja manera de pensar. Y eso es lo que los limita a que la mayoría de esas personas no pueden crecer en su ser interno, en su ser espiritual. No hay apetencia de lo divino porque su ego está vivo. ¿Cuántos años tiene usted de estar diciendo y yo? ¿Cuántos años tenemos de estar diciendo yo quiero, a mí me gusta, yo prefiero, yo pienso de este modo, a mí no me gusta, yo no estoy dispuesto, yo? Muchos años, toda la vida diciendo yo. Así que cuando tenemos el desafío de que ese yo no esté más presente, lógicamente que nos hace sentir incómodos, extraños, porque empezamos como a perder estabilidad, porque el yo se formó o se malformó en nosotros, lamentablemente, como un fundamento. Soy yo el que pienso, son mis experiencias, es lo que a mí me pasó, es lo que a mí me duele, es lo que yo creo, etcétera, etcétera. Entonces ese yo y ese ego se convirtió en el principal enemigo de nuestras vidas. Claro, al pensar en serio en esta demanda, nos sentimos extraños, porque entonces tenemos que decir lo que Él quiera, lo que Dios me muestre, lo que al Señor le gusta, lo que al Dios eterno le agrade, lo que sea su voluntad, en fin. Entonces exactamente es esos términos los que nos llevan a repensar si de verdad seguimos el camino del Señor con seriedad, con madurez, con disponibilidad para hacer todo lo que se tenga que hacer, porque nos da miedo entregar el ego. Y lo que Dios quiere es entrar en nosotros. Dios quiere entrar en ti, quiere entrar en mí. Él quiere habitarnos completamente, plenamente. Pero se encuentra con ese gigante, se encuentra con ese gran enemigo que se llama el yo, ese yo dañino, lamentablemente. Entonces necesitamos ser el guante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios quiere habitarnos como a la manera del deportista, del beisbolista, de aquel hombre de grandes ligas que necesita buenos guantes para atajar la pelota, para hacer un buen partido. Necesita unos guantes perfectos. Y él escoge por marca, por el tipo de piel, de cuero, ese guante. Pero ese guante está diseñado a la medida de la mano. De manera que ese guante puede estar vacío, pero ya revela una imagen. Y cuando el beisbolista, el deportista mete la mano, queda completa la mano, queda cómoda la mano. Y ese es el sentido que yo le puedo transmitir en esta mañana, cómo Dios nos quiere habitar. Él quiere que tú seas ese guante, pero tienes que estar acondicionado interiormente para que Él entre
y tú y yo podamos ser la imagen de Dios en esta tierra. La imagen y la expresión de Cristo. Entonces, son pequeñas ideas para comprender por qué tenemos una lucha contra nosotros mismos. ¿Por qué el Señor dijo que el que no se niegue a sí mismo no puede ser su discípulo? No puede llegar a entender el plan de Dios porque vive para sí mismo. El tipo de semilla se define de acuerdo al tipo de tierra en donde ella cae. Entonces tenemos en una parábola una sabiduría, y es que si la tierra es pedregales, llena de piedras, la semilla no nace. Si está junto al camino, no nace. O si cae entre espinos, tampoco nace. La semilla en esos tres sectores no puede dar fruto aunque caiga, ni junto al camino, ni entre pedregales, ni entre espinos. Tiene que haber una buena tierra para que la semilla pueda caer, morir y dar el fruto a lo que sea su potencialidad. Hay demasiadas cosas que se convirtieron en el ego del hombre, que se convirtieron en su propio enemigo y no dejan que el potencial que hay impregnado, esculpido en ellos, se desarrolle. Por ejemplo, la religión es un ego, es uno de los enemigos del propio hombre. Cuando nos aferramos a las cosas religiosas, que son difíciles de dejar si no hay realmente una intención, un deseo y una aplicación constante para romper ese viejo vestido. El dinero, en otros es el dinero el que se pegó a su ego, a su yo. Para otros el trabajo se constituyó en su yo, se convirtió en un dios. El placer dañino se convirtió también en un ego. El conocimiento, muchos lamentablemente por el conocimiento racional no llegan a las profundidades de Cristo. Josué, el sucesor, el hijo apostólico de Moisés, tuvo que decirle al pueblo de Israel que deberían escoger a quién servía. Ya al final del libro de Josué, en el capítulo 24, verso 15, Josué les da un gran desafío a ellos, diciéndole, bueno, ustedes tienen que hacer hoy una elección, tienen que escoger entre si van a servir a los dioses de los amorreos o a Jehová. Pero él determinó, yo y mi casa serviremos al Señor. Él estaba enfocado, él estaba consciente de quién tenía que ser para él su Dios, a quién le iba a servir, a quién le iba a dar sus fuerzas, a quién le iba a entregar toda su vida como una ofrenda. Pero ¿por qué dijo a ellos, o por qué les dijo que tenían que elegir, hacer una elección? Porque la religión para ellos se constituyó en un yo, en un ego personal. Vemos que la religión se había convertido en su esencia, y ya no querían servirle a Dios, sino servir a esos dioses. Entonces hay tiempos como los que vivimos hoy en todo el planeta, tiempos que son de prueba, tiempos de dolor, tiempos de inseguridad, tiempos de prueba. Esta prueba no es una casualidad lo que esté viviendo el mundo. Esta prueba no es solo para los gobiernos, es para todos. La Biblia dice que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice el apóstol Pablo. Y también dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces vea usted que cuando hay tiempos de prueba en el ser humano, no son casualidad, no son problemas de los gobiernos. Quizás ellos son el instrumento que Dios usa, pero no debemos dejar pasar estos tiempos de prueba. Es porque Dios quiere hacer un trabajo en nosotros. Estaba oyendo al apóstol Lucas Márquez y aprendí de él, de su enseñanza, que Dios nos está refinando. A los que quieren servir a Dios, a los que quieren hacer su voluntad, a los que quieren ser uno con Dios, atarse a la fe, atarse a Dios y ser uno con Él, Dios los refina. Y el término refinar significa reducir. Reducir. Entonces, decía el apóstol Lucas Márquez que de 1 tonelada del material en bruto, al refinarlo solo quedan 100 gramos de oro. De 1 tonelada solo quedan, al refinarla, reducen a 100 gramos de oro. Es decir, casi desaparece aquello, casi desaparece, casi lo llevan a la nada. Entonces, si queremos ser purificados para Dios, entonces Dios nos va a tener que reducir. Nos va a tener que hacer desaparecer los egos, el yo, que está presente en gente de afuera y de adentro. No es afuera solamente. Yo quiero decirle que también adentro hay mucho yo, hay mucho ego vivo, hay mucho ego oculto tras religión, tras formas de hablar, etc. Por eso Juan el Bautista dice, o dijo, escribió el apóstol Juan diciendo el mensaje de él: es necesario que él crezca y que mi yo desaparezca. Entonces, lo que leemos en el libro de Hebreos acerca de que la palabra de Dios es como un bisturí que penetra, que corta, significa que la palabra de Dios viene para extirpar, y sacar todo lo que tiene que ver con el viejo Adán, con el viejo yo, con la vieja manera de pensar y de ser. Pablo dice en la carta a los Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el sacrificio vivo era quemado al fuego, el animal era quemado, el sacrificio era reducido a cenizas. Las cenizas quedaban abajo y el humo subía. Cenizas abajo y el humo era el que subía. Ahora, con esta pandemia, los cuerpos de los muertos lo están cremando, o sea, lo vuelven cenizas. ¿Por qué? Porque la carne se corrompe, la piel se corrompe, los huesos se corrompen, pero las cenizas son incorruptibles, no se corrompen. Entonces, las cenizas son las formas finales de la materia. Entonces, vea bien lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero el enemigo tiene que ser vencido, o los enemigos tienen que ser vencidos, los enemigos internos, para poder presentarle a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Reducir nuestro yo a la mínima expresión.
reducir el yo adámico, el yo desobediente, el yo humanista, reducirlo a cenizas, porque el plan del Señor, el plan divino, es que seamos uno con Él en esta temporalidad y pasarnos a la eternidad en plenitud. Que mientras estemos aquí, seamos servidores de Dios. Por eso es que al inicio de esta carrera ministerial, Dios siempre nos habla de arrepentimiento, de bautismo, que significa muerte y sepultura. Nos habla de estos aspectos, porque Dios quiere que nosotros, que tú y yo, lleguemos a eso, a reducir todo nuestro yo, y que ese Cristo nos habite plenamente y pueda ser nuestra vida una expresión de lo que llevamos dentro. Vamos a orar para que el Señor siga esclareciendo nuestras mentes y su luz pueda brillar, su verdadera luz pueda brillar a través de nosotros. Que nuestro brillo sea el de Él y no un brillo humano. Padre, te damos las gracias en esta mañana por darnos la bendición de oír tu palabra y de reflexionar ante esta palabra bendita. Y hoy, Señor, queremos sinceramente pedirte perdón por nuestros egos no rendidos. Ayúdanos a rendir nuestro yo, nuestra vieja manera de pensar, y que podamos en este tiempo vivir días de verdadera libertad, que nuestro espíritu quede libre, que nuestra alma sea libre, Señor, y que podamos llegar a ser ese templo santo en el Señor que va creciendo, Señor. Gracias por esta mañana, por esta palabra. Te pedimos, Señor, en Cristo Jesús, que haya mayor revelación. Y danos la fuerza para aplicarnos, Señor, a esta palabra, a este gran desafío que tenemos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, les recuerdo mañana, como siempre, todos los domingos, estoy recordándoles el altar familiar que hacemos en el poder de la sincronización, el poder del uno, los días lunes. Hagan el esfuerzo para que todos podamos estar reunidos, y los días domingo invite uno más. No invite personas que son ya del cuerpo, que son creyentes. Invite un amigo, una amiga, que pueda encontrar en esta palabra una fuerza, un nuevo modo de vivir, pueda haber una luz brillar en su vida, porque no estamos enseñando religión, estamos simplemente predicando el Evangelio del Reino. Entonces, traiga los domingos un visitante con usted, y los lunes también invítelo al altar familiar, y mañana nos vemos con la ayuda del Señor. En este momento, muchas bendiciones les deseo para todos, y nos recuerden y no olviden, de dar su ofrenda, de sembrar en el reino la mejor tierra para sembrar tu semilla. Muchas bendiciones.